Dios les bendiga, hermanos. Bienvenidos a otro estudio más de la palabra de Dios. Gracias a nuestro Dios porque nos permite estar nuevamente en su santo templo para poder estudiar su palabra y poder conocer más de las profecías de Apocalipsis. Así que para tener un precioso estudio profundo y teológico, vamos a pedir la dirección de nuestro Dios para que Él nos dirija en el estudio de su palabra. Así que vamos a orar. Señor que estás en el cielo, gracias por permitirnos en esta tarde poder estudiar tu palabra. Bendícelo, Señor, danos sabiduría para que podamos interpretar tu palabra, pues te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, vamos a estudiar la palabra de Dios. ¿Quiénes son los enemigos del pueblo de Dios? Esto lo encontramos en Apocalipsis capítulo 16, versículo 13 y 14. Los enemigos del pueblo de Dios al final de la historia son tres y se mencionan en Apocalipsis capítulo 16, versículo 13 al 14 y dice: vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta. ¿Notan de dónde sale? De la boca. Muy importante este detalle, no lo vayan a olvidar al final. Vi salir de la boca del dragón, la boca de la bestia y la boca del falso profeta tres espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonio que hacen señales y van a los reyes de la tierra, a todo el mundo, para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Noten que dice que son tres enemigos o tres poderes que se mencionan aquí: el dragón, la bestia y el falso profeta. De la boca de los tres, noten que dice de la boca de estos tres salen tres espíritus inmundos a manera de ranas, y son espíritus de demonio que hacen señales. Pero ¿de dónde salen? De la boca de estos tres integrantes de esta trinidad satánica: el dragón, la bestia y el falso profeta. Estos tres enemigos del pueblo de Dios al final de la historia se les conoce o son los tres integrantes que componen la gran ciudad, o sea, Babilonia, del tiempo del fin. El contexto lo dice, Apocalipsis 16, 19, o sea, el versículo 19. Y la gran ciudad fue dividida en tres partes. Solo hay una ciudad que se describe después en el capítulo 17, que es la gran ramera o la gran Babilonia, que en Apocalipsis 18 se vuelve a repetir acerca de la gran Babilonia. O sea que el contexto se refiere a que esta gran ciudad que fue dividida en tres partes es la gran Babilonia. Y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia, noten, vino a memoria delante de Dios para darle cáliz del vino del ardor de su ira. O sea que la gran Babilonia está compuesta de tres partes. Cuando caigan las plagas, especialmente la séptima plaga, se va a dividir en tres partes. Pero ya vimos de que las tres partes que estaban unidas de Babilonia son el dragón, la bestia y el falso profeta. Y de estos tres integrantes de Babilonia, de la boca de ellos salen espíritus de demonio, tres espíritus inmundos que son demonios, y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Repito, ¿de dónde salen estos espíritus de demonio? ¿De qué órgano fisiológico que se mencionan aquí sale? Dice que es de la boca del dragón, de la boca de la bestia y la boca del falso profeta salen tres espíritus inmundos a manera de ranas. Satanás al final de la historia engañará al mundo
y preparará al mundo para la gran batalla a través de estos espíritus de demonio que salen de la boca de estos tres integrantes, el dragón, la bestia y el falso profeta, que son las tres partes en las que está compuesta la gran Babilonia del tiempo del fin. Ahora, ¿quién es el dragón? ¿Quién es la bestia? ¿Y quién es el falso profeta? Para identificar estos tres integrantes del tiempo del fin, que son los enemigos del pueblo de Dios, son los integrantes de la gran Babilonia, son las tres partes de la gran Babilonia. Para saber quiénes son, vamos a estudiar una profecía tipológica e histórica que viene de dos historias, una del Antiguo Testamento y la otra del Nuevo Testamento. Una es la Elías del Tisbita y la otra es Juan el Bautista, el Elías del Nuevo Testamento. Ahora, es bien importante aclarar lo siguiente. Cuando hablamos de profecía apocalíptica, estamos tratando con símbolos. No estamos hablando de términos literales. Dragones no existen en la vida real. Esto es un símbolo. La bestia no es algo literal, sino que ese es un símbolo para representar algo. El falso profeta es un símbolo también para representar algo, y que lo vamos a identificar a través de estas dos historias que vamos a leer y vamos a estudiar a continuación. El libro de Apocalipsis convierte lo que es literal en simbólico. Primero, para entender el símbolo, hay que ir primero a la historia tipológica que nos ayuda a entender el símbolo apocalíptico. El libro de Apocalipsis tiene más de 1000 referencias al Antiguo Testamento, eso ya lo hemos dicho. Para saber quiénes son estas tres partes de Babilonia del tiempo del fin, nos vamos a ir a estas dos historias, una del Antiguo Testamento y la otra del Nuevo Testamento. Y vamos a ver de que estas historias nos van a ayudar a identificar quiénes son estos tres enemigos del pueblo de Dios al final de la historia, porque la historia se repite. La historia se repite, pero en un sentido que, en un aspecto apocalíptico y simbólico en el tiempo del fin. Y vamos a ver la primera historia, la historia de Elías y la apostasía de Israel. En los tiempos de Elías, el pueblo de Israel cayó en una grande apostasía. Y la cabeza de esta gran apostasía era el rey Acab, un rey político de Israel, que buscó una prostituta para unirse con ella en una relación ilícita. Y esto llevó a todo el pueblo de Israel a una gran apostasía e idolatría. Noten lo que dice Primera de Reyes 16, versículo 30 al 34. Y reinó Acab. Acab era un rey político y civil. Noten estos detalles que los vamos a unir al final del tema. Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel. Jezabel era una prostituta, hija de Ed-Baal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y le adoró. Noten el rey de Israel, que supuestamente era conocedor de las escrituras de la Torá, llegó a la apostasía de unirse con una prostituta e ir y servir a Baal y le adoró. E hizo altar a Baal en el templo de Baal y él que le edificó en Samaria. Hizo también Acab una imagen de acera. Noten todo lo que hizo el rey de Israel. Haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes de él, para provocar a ira a el Dios de Israel. En su tiempo, y dice aquí, y en su tiempo, y él de Betel reedificó a Jericó, a precio de la vida de Abirán, su primogénito, hecho el cimiento, y a precio de la vida de
Segub, hijo menor, lo puso sus puertas, conforme la palabra de Jehová había hablado por Josué, hijo de Nun. Aquí estos versículos que acabamos de leer presentan el estado deplorable en que había caído Israel en una grande apostasía dirigida por el rey Acab, el rey político y civil de Israel, yendo a tener una relación fornicaria e ilícita con una prostituta llamada Jezabel. Ahora, en esta relación entre Acab y Jezabel, la prostituta, ¿quién dominaba a quién? La Biblia nos dice de que la prostituta dominaba a Acab, el rey civil. Noten lo que dice Primera de Reyes, capítulo 21, versículo 25. A la verdad, ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel, su mujer, lo incitaba. ¿Quién manipulaba al rey? Su propia mujer prostituta, Jezabel, lo incitaba. O sea que Jezabel lo manipulaba, lo mandaba y lo dominaba. Esto llevó a la grande apostasía a este rey y a todo el pueblo de Israel. Bueno, a casi a todo, vamos a ver más adelante. Ahora, es interesante, hermano, que en esta gran apostasía Dios levanta a Elías, el profeta de fuego, conocido por los judíos. Noten cómo dice: Dios levanta a Elías para denunciar esta apostasía y esta relación ilícita entre Acab y esta prostituta. Primera de Reyes 17:1. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia, ni cielo, ni rocío en estos años, sino por mi palabra. O sea que Dios levanta a Elías para que Elías denunciara la apostasía de Israel y al mismo tiempo diera una sentencia que no iba a llover, ¿qué? Lluvia por 3 años y medio. Esto lo corrobora el apóstol Santiago. Ahora, es interesante que Elías, al levantarse y denunciar esta apostasía, se levantan los enemigos para tratar de matarlo. ¿Quiénes eran estos enemigos? Era el rey Acab, la prostituta Jezabel y los falsos profetas de Baal. 3 enemigos que se unieron para tratar de burlarle la cabeza a Elías, el profeta de Dios. Noten lo que se proponía Jezabel, la prostituta, que era la que dominaba al rey Acab y a los falsos profetas de Baal. Primera de Reyes 19:2. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas no he puesto tu persona como la de uno de ellos. O sea, lo iba a matar. Jezabel andaba buscando a Elías para matarlo, y a quienes también incitó para que se pusieran en contra de Elías y que lo buscaran para matarlo, es a los falsos profetas de Baal. Había un grupo de falsos profetas de Baal. Esto lo dice Primera de Reyes 18:19. Envía pues ahora, congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y a los 450 profetas de Baal y a los 400 profetas de Acera, que comen de la mesa de Jezabel. O sea que si estos falsos profetas de Acera y de Baal comían de la mesa de Jezabel, de la mano de Jezabel, significa que también los manipulaba. Así como manipulaba al rey Acab, el rey político y civil, esta prostituta también manipulaba a los falsos profetas de Baal y Acera, porque comían de la mesa de Jezabel. Si usted le da de comer a alguien, de alguna manera ejerce potestad sobre él. Jezabel dominaba al rey y a esta esfera religiosa y pagana de los falsos profetas de Baal. Es interesante que en este conflicto y en esta guerra literal había un trasfondo espiritual. Era Satanás guerreando por la supremacía y el terreno de las almas, y estaba en juego la obediencia a los mandamientos de Dios. La apostasía, vamos a ver que la apostasía y la calamidad que cayó en Israel por esta unión ilícita y por esta apostasía de esta unión ilícita
vamos a ver de que era porque el pueblo de Dios y el rey Acab se habían alejado de los mandamientos de Dios. O sea, lo que está en conflicto en esta historia es la fidelidad a Dios, a sus mandamientos. Noten lo que dice Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 17 al 18. Vamos a ver de que el rey Acab le está echando la culpa de la desgracia al profeta Elías. Esto es ya poco tiempo de terminar, o ya faltaba poco tiempo para que terminaran los 3 años y medio. Acab se encuentra con Elías. Y noten qué es lo que dice Acab a Elías cuando se encuentran. Cuando Acab vio a Elías, le dijo: ¿eres tú el que turbas a Israel? En otras palabras le está diciendo: por culpa tuya está Israel así, por culpa tuya los ríos se han secado, por culpa tuya hay esta desgracia que no cae agua del cielo para que haya comida en el campo, por culpa tuya los animales se han muerto. ¿Eres tú el que turba a Israel? Y dice Elías, y le respondió: yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. ¿Por qué había caído esta desgracia en Israel? Porque el pueblo, incluyendo a Acab, se habían alejado ¿qué? De los mandamientos de Dios. Y todo rey, en este caso Acab, conocía perfectamente bien las bendiciones y las maldiciones en Deuteronomio 28. Lógico que era un rey de Israel. Se sabía perfectamente bien de que una de las maldiciones por alejarse de los mandamientos de Dios era que en lugar de caer lluvia iba a caer polvo del cielo. Y Acab e Israel conocía perfectamente bien las bendiciones y maldiciones de la Torá. Y aquí vemos un ejemplo. La desgracia en Israel había caído porque se habían alejado de los mandamientos de Dios y habían seguido ¿qué? A los Baales. Lo que está en conflicto aquí, en esta historia y en esta guerra, es la ley de Dios. 3 integrantes, un profeta, persiguiéndolo para matarlo, echándole la culpa a él. Pero el profeta les denuncia su apostasía y les dice: ustedes están así porque se han alejado de los mandamientos de Dios. 3 enemigos, un profeta. Noten qué interesante. Acab, el rey político, la prostituta Jezabel y los falsos profetas de Baal, que se unieron en una coalición impía para matar a Elías. ¿Por qué razón? Porque Elías exaltaba la justicia de Cristo, los mandamientos de Dios, y al mismo tiempo denunciaba la apostasía. Muy importante ese punto. Vamos a ver otra historia que es similar y que es paralela y tipológica a lo que acabamos de estudiar en esta historia, y es la historia de Juan el Bautista, el Elías del Nuevo Testamento. ¿Cómo Jesús llamó a Juan el Bautista? Y vamos a ver de que Jesús le llamó el Elías. Mateo capítulo 17, versículo 11 al 13. Mateo capítulo 17, versículo 11 al 13. Dice Jesús: respondiendo Jesús les dijo: a la verdad Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Noten que dice restaurará, o sea que lo ponen en tiempo futuro, y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado ¿de qué? De Juan el Bautista. Pero ¿cómo se refirió Jesús? El Elías ya vino. Juan el Bautista es el Elías del Nuevo Testamento. ¿Por qué razón Juan el Bautista tenía un ministerio y una obra paralela al Elías el Tisbita? Porque él iba a venir con el mismo espíritu y el poder de Elías. Era un reformador como Elías, y era un denunciador del pecado y la apostasía, idénticamente a Elías el Tisbita. Por eso es que se le llama a Elías, porque tenía la misma obra de ser reformador y al mismo tiempo denunciar la apostasía. Noten lo que dijo Jesús, Lucas 1, versículos 16 al 17. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías. Está hablando del nacimiento de Juan, para hacer volver los corazones de los profetas, de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia, de los justos, para preparar
al Señor su pueblo, un pueblo bien dispuesto. Juan el Bautista iba a venir con el poder y el espíritu de Elías. Su función, su ministerio, su mensaje era de ser un reformador y denunciar el pecado y la apostasía en su tiempo y así preparar el camino del Señor. Si Juan el Bautista es el Elías del Nuevo Testamento, también Satanás levantó 3 enemigos para matar a Elías, Juan el Bautista. ¿Cuáles son estos 3 enemigos? Mateo capítulo 14, versículos 6 al 12. Pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, ¿quién era Herodes? Es un rey político y civil, igual como Acac. La hija de Herodías danzó en medio. Noten que la hija de Herodías, no de Herodes, hija de Herodías, danzó en medio y agradó a Herodes, por lo cual éste prometió con juramento darle todo lo que pidiese. Ella, instruida primero por su madre, noten quién dominaba a la hija, era su madre. Dijo: dame aquí un plato a la cabeza de Juan el Bautista. Entonces el rey se entristeció, pero a causa del juramento y de los que estaban con él en la mesa, mandó que se diese y ordenó decapitar a Juan en la cárcel. Y fue traída su cabeza en un plato, dado a la muchacha, ella lo presentó a su madre. Noten, entonces llegaron sus discípulos, tomaron su cuerpo y lo enterraron, y fueron y dieron las nuevas a Jesús. 3 enemigos contra Elías del Nuevo Testamento, que era Juan: un rey político, una prostituta que dominaba a la hija, Herodías, que dominaba a su hija, y la hija le hizo caso a su madre para que la hija le pidiese la cabeza de Juan el Bautista. 3 enemigos matando el Elías del Nuevo Testamento, y en efectivo le volaron la cabeza al profeta. Qué escena tan espantosa, haberle volado la cabeza en una fiesta al gran profeta de Dios, el Elías del Nuevo Testamento. 3 enemigos contra Elías guerreando, y lo mataron. El rey político, la prostituta Herodías, porque era una prostituta, no era la propia mujer de Herodes, sino que era la mujer de Felipe, hermano de Herodes. O sea que esta era una unión ilícita. La hija era una hijastra de Herodes, pero se unieron en una coalición impía para matar al profeta o al Elías del Nuevo Testamento. 3 enemigos, un Elías en el Nuevo Testamento, igual como en el tiempo de Elías el Tisbita. 3 enemigos uniéndose en una coalición para matar al profeta Elías por denunciar la apostasía, idénticamente. Ahora, es interesante que las historias que acabamos de leer toman una aplicación simbólica en Apocalipsis. No podemos interpretar las profecías de Apocalipsis si no vemos de dónde Juan toma prestada el símbolo, la tipología o la historia. A menos que entendamos la historia, vamos a poder entender el símbolo apocalíptico. Vamos a ver de que la historia se repite, pero ahora toma una aplicación simbólica. En Apocalipsis 17, 1 al 6, encontramos a una ramera. Ahora, ya la ramera no es una mujer como Herodías o Jezabel. Ahora la ramera representa sistemas. El rey Acab y el rey Herodes ahora en Apocalipsis representa ya no un rey, sino los reyes de la tierra que fornica con la ramera. La hija o los falsos profetas de Baal ya no representan en sí individuos, sino que representan sistemas que en Apocalipsis 17:5 se le llaman las hijas de la ramera. Noten que la historia toma una aplicación simbólica y paralela y escatológica en el tiempo del fin. Y vamos a ver que lo que dice Apocalipsis 17, 1 al 6, toma vida el símbolo, pero a la luz de las 2 historias que acabamos de leer. 3 enemigos uniéndose para guerrear con el Elías del tiempo del fin, que ya vamos a ver que en el mismo libro de Apocalipsis se encuentran. Apocalipsis 17, versículo 1 al 6.
Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá, te mostraré la sentencia contra la gran ramera. Esta ramera es la Jezabel, simbólicamente, la que está sentada sobre muchas aguas. Las aguas son un símbolo. O sea que esta ramera controla a las aguas a través de su vino. Y no solamente a las aguas con la cual han fornicado los reyes de la tierra. Noten que aquí Acab y Herodes está simbolizado por los reyes de la tierra. Y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. O sea que esta ramera fornica con los reyes de la tierra, toma vino, los controla. Y noten cómo dice: y me llevó el espíritu al desierto, y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Tenía en su mano un cáliz, o sea, una copa de oro llena de abominaciones, que son las falsas doctrinas de este sistema, que es lo mismo que el vino, y de inmundicias de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras. Noten que la hija de Herodías aquí está representada por las rameras. Esta madre tiene hijas y son rameras. Noten que en esta visión apocalíptica que Juan ve 3 integrantes: los reyes de la tierra, dominados por la madre a través del vino de su fornicación, porque fornica con los reyes de la tierra, y esta madre tiene hijas, 3 integrantes que ahora son sistemas: los reyes de la tierra, una prostituta, que es lo mismo que la Jezabel, y las hijas, que es lo mismo que los falsos profetas de Baal, si estudiamos la historia paralela, y que es lo mismo en símbolo de que la hija de Herodías, que le pidió la cabeza de Juan el Bautista al rey Herodes. Un paralelo sorprendente y tipológico que podemos nosotros entender a la luz de la historia. 3 enemigos guerreando contra Elías del tiempo del fin. Es interesante, hermanos, que a esta prostituta, que es la misma prostituta o Jezabel de la Edad Media, se le presenta en lenguaje simbólico en el periodo de la iglesia de Tiatira. La iglesia de Tiatira surgió en el año 538 al año de 1517, o sea que abarca el periodo de la persecución papal, donde el catolicismo romano, que es lo mismo que la Jezabel de la Edad Media, persiguió a la iglesia durante la Inquisición romana. Se le llama la Jezabel durante la iglesia del periodo de Tiatira. Noten cómo dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice ser profetisa, y enseña y seduce a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas con los ídolos. O sea, la iglesia de Tiatira, que es el periodo de la Edad Media, donde el papado persiguió a la iglesia, a los mártires de Jesús, aquí se le llama Jezabel. Es una identidad para referirse a la iglesia apóstata que persiguió a la iglesia durante el periodo de la Edad Media, año 538 al año de 1517, o sea que abarca el periodo de la 1260 años de persecución papal, durante el periodo de la iglesia de Tiatira, donde se levanta la Jezabel, que es el periodo de la Edad Media. Es paralela la iglesia de Tiatira a la ramera de Apocalipsis 17, la ramera fornicando con los reyes de la tierra y dominando a las hijas, porque las hijas también son rameras, igual que la madre. Ahora, es bien interesante, hermano. Si al final de la historia se van a levantar los 3 enemigos del pueblo de Dios, pero no son personas literales, sino que son sistemas, los reyes de la tierra, la ramera y las hijas, ¿dónde encontramos a Elías simbólicamente del tiempo del fin? También tiene que levantarse, porque si se levantan los enemigos de Elías, que son 3, significa que el Elías del tiempo del fin también existe y existirá, y va a denunciar también la apostasía de los últimos días, donde este mundo y la iglesia apóstata habrá corrompido y engañado al mundo. Dios levantará a un pueblo que simboliza el Elías, y este Elías del tiempo del fin, que no representa a un hombre, sino que representa a una iglesia, a un grupo de personas que son fieles y que denuncian la apostasía. En Apocalipsis 14:12, a este remanente se le llaman los santos que guardan los mandamientos de Dios. Apocalipsis 14:12. Y en Apocalipsis 12:17 se nos dice que por esta causa el dragón se llena de ira.
contra la mujer y contra el resto de la ascendencia de ella, es decir, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. O sea que el Elías del tiempo del fin es un remanente que exalta los mandamientos de Dios en el tiempo del fin. Y por esta razón Satanás unirá a esta coalición impía que está compuesta por sistemas, los reyes de la tierra, la ramera y las hijas, para perseguir a este remanente que guarda los mandamientos de Dios. Muy importante eso. En esta coalición del tiempo del fin, ¿quién va a dominar a quién? Es lo mismo. La ramera domina a los reyes de la tierra y domina a las hijas. ¿Y de qué manera las domina? Dándoles de beber vino, que son sus falsas doctrinas. La ramera tiene embriagada a las naciones y a los reyes de la tierra a través de su vino, que son las falsas doctrinas que están contenidas en un cáliz, que es lo mismo que las abominaciones de su fornicación. Apocalipsis 17:1 se nos dice, una ramera que fornica con los reyes de la tierra y les da vino, no solamente a los reyes de la tierra, sino también a los pueblos, muchedumbres y lenguas. Apocalipsis 17:5. Ahora, ¿quiénes son los reyes de la tierra? Y vamos a ver que los reyes de la tierra es otro nombre para referirse al dragón. Los reyes de la tierra ahora representan todos los magnates y poderes políticos y civiles. Acab y el rey de Herodes representan en el tiempo del fin todos los poderes políticos y religiosos que se van a unir con la ramera para perseguir al Elías del tiempo del fin, que el Elías del tiempo del fin es el remanente que guarda los mandamientos de Dios y que también denuncia la apostasía. El dragón representa los poderes políticos que Satanás usa para cumplir sus propósitos. Noten cómo dice esta cita de Elena de White, Testimonio para los Ministros, página 39, párrafo 1, dice: reyes y príncipes y gobernantes han colocado sobre sí mismos el rótulo del anticristo y son representados por el dragón, que va a hacer guerra contra el resto de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. En su enemistad contra el pueblo de Dios se muestran culpables también de la elección de Barrabás en lugar de Cristo. Noten que la cita claramente dice, y está en perfecta armonía con la Biblia y el esquema apocalíptico, que el dragón son reyes y príncipes y gobernantes que le harán guerra al pueblo de Dios que guarda los mandamientos de Dios en el tiempo del fin. Ese es el dragón. Ahora, es muy interesante, hermano, que nosotros en Apocalipsis 16:13 divisamos a los tres enemigos del pueblo de Dios, pero estos tres enemigos se les da otro nombre. A algunos se le cambia el nombre. Noten cómo dice Apocalipsis 16:13 y 14: vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia. Noten de dónde sale, de la boca. Noten este detalle, salen de la boca. Vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta tres espíritus inmundos a manera de rana, pues son espíritus de demonio que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. ¿Y de dónde salen estos tres espíritus? De la boca de estos tres integrantes o tres partes de Babilonia. La bestia es lo mismo que la ramera, pero en su fase perseguidora, usando nuevamente al poder civil y político. Muy importante eso. En otras palabras, en Apocalipsis 16:13, si ya vimos de que el dragón representa a los poderes políticos usados por Satanás para perseguir al pueblo de Dios, pero vemos también a la bestia en su fase perseguidora, cuando se le sane la herida de muerte, que dice Apocalipsis 13, versículos 3 y 4. O sea que Juan aquí está divisando la Trinidad satánica, en especialmente la bestia, en su fase perseguidora, que es lo mismo que la ramera, pero se le llama aquí la bestia porque es la última fase perseguidora, o sea que es cuando se le sana la herida de muerte y está tratando de matar otra vez al pueblo de Dios. El falso profeta son lo mismo que las hijas de Apocalipsis 17:5. Y es lo mismo que la imagen de la bestia en su fase perseguidora. Las hijas es lo mismo que la imagen de la bestia y el falso profeta. Son diferentes nombres para el mismo sistema, pero en diferentes etapas de la historia. La imagen de la bestia es por su fase perseguidora y el falso profeta es
por la obra satánica de engaño, porque va a imitar la obra, este sistema, la obra del verdadero profeta Elías, haciendo llover fuego del cielo, símbolo de los falsos milagros, una alusión a cómo el protestantismo apóstata hará milagros para engañar al mundo a través de falsos milagros, que es hacer descender fuego del cielo en Apocalipsis 13, hablando de la imagen de la bestia. Repito, o sea, que las hijas es lo mismo que la imagen de la bestia en su fase perseguidora, y el falso profeta porque será el sistema que engañará al mundo a través de los falsos milagros, que es lo mismo hacer llover fuego del cielo. Vamos a repetir. El dragón, aparte de Satanás, representa a los poderes políticos y religiosos que Satanás usará al final de la historia para perseguir al Elías del tiempo del fin, así como Jezabel usó a Herodes y al rey Acab para matar a Elías. La bestia representa al papado o a la iglesia católica en su fase perseguidora, después de que se les sane la herida de muerte plasmada o dicha en Apocalipsis 13, versículos 3 y 4. El falso profeta es otro nombre para darle al protestantismo apóstata en su fase perseguidora, porque al final de la historia las hijas se van a unir con la madre para perseguir al Elías del tiempo del fin, así como la hija se unió con Herodías para pedirle la cabeza a Juan el Bautista, y así como los falsos profetas de Baal se unieron con Jezabel y Acab para matar a Elías. Todo es en línea profética, no hay nada que añadir, porque la profecía se explica sola, la historia se vuelve a cumplir. El falso profeta es otro nombre dado al protestantismo apóstata en su fase perseguidora y engañadora del tiempo del fin. Y usted me va a decir, hermano, ¿cómo me demuestra eso? Sencillo. En Apocalipsis 16:13 se nos muestra que de estos tres poderes salen tres espíritus inmundos a manera de ranas. ¿Y de dónde salen? De la boca. Noten que estoy repitiendo este término, boca, órgano fisiológico, boca. Pero ¿por qué Dios escoge ranas para identificar estos poderes o tres partes de Babilonia? Las ranas, hermanos, son animales inmundos. Se le conoce como el del reino de los patracios. Pueden vivir en el agua y pueden vivir en la tierra. Son animales inmundos. ¿Cómo comen las ranas? ¿Cómo comen, hermanos? Las ranas, a pesar de que son animales inmundos, ¿cómo cazan su presa? Ustedes van a ver que la rana, para cazar su presa, abre su boca, saca su gran lengua y caza a su presa. Pero usan su boca. Las ranas usan su boca. Este es un símbolo para cómo demostrar cómo estos sistemas usan su boca y su lengua como las ranas para engañar al mundo. El veneno de estos sistemas está en la lengua y en la boca. En efecto, hermanos, la lengua y la boca ha sido el arma letal de Satanás para engañar siempre a la humanidad. Usar la lengua como las ranas para propagar errores y falsas doctrinas de estos sistemas es la característica peculiar de Babilonia, o sea, confusión, y de estos tres sistemas que componen Babilonia. Una mezcla de verdades y mentiras que se propagan con la lengua para engañar a su presa y para atraparla. Vamos a ver, hermanos, que Satanás usa la lengua para engañar. Y estos tres sistemas están usando su lengua para arrastrar a millones de personas. Por eso es que los espíritus inmundos salen de la boca, porque en la boca encontramos el órgano fisiológico para poder hablar, ya sea la verdad o para hablar errores y engañar a muchedumbres. Por eso es que Satanás usa la lengua de estos sistemas para mezclar la verdad con la mentira. Y vamos a ver que esto siempre ha sido así. Vamos a ver algunas referencias que el arma letal de Satanás para engañar a las muchedumbres es la lengua y la boca. Según de Crónicas 18, 21 al 22. Según de Crónicas 18, 21 al 22. Y él dijo:
Saldré y seré espíritu de mentira en la boca de todos sus profetas. Noten qué es lo que usa el diablo o qué es lo que usa el falso profeta para engañar a las muchedumbres, para engañar al pueblo. La boca, enseñarle mentiras a la gente. Y dice, y les dijo, saldré y seré espíritu de mentira en la boca de todos sus profetas. Y Jehová dijo, tú les dirás, tú inducirás y lo lograrás, anda y hazlo así. Y ahora he aquí Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de estos tus profetas. Noten a dónde, en la boca. Pues Jehová ha hablado el mal contra ti. Noten que los falsos profetas, ¿qué es lo que usan para engañar? La boca, para decir mentiras y engañar a las personas. Satanás usa la boca para decir mentira. Isaías 9:15. Noten cómo dice Isaías 9:15. Dice el profeta Isaías. Isaías 9:15. Se vuelve a repetir que lo que usa Satanás de los falsos maestros y falsos profetas es la boca. 9:15 de Isaías. El anciano y venerable de rostro es la cabeza, y el profeta que enseña mentira es la cola. ¿Pero con qué se enseña la mentira? Con la boca. Noten. Por eso es que los tres espíritus inmundos de manera rana salen de la boca, porque el diablo va a engañar a las muchedumbres para prepararlos para el gran día del Dios Todopoderoso, o sea, a la gran batalla. Vamos a ver otra cita. ¿A quiénes usa Satanás para propagar la mentira? Jeremías 5:30 al 31. Jeremías 5:30 al 31. Vamos a ver que aquí se incluye que los falsos profetas y los falsos maestros y los líderes religiosos usan su lengua para engañar. No es extraño que veamos hoy en día a líderes católicos y líderes protestantes usando su lengua para engañar, bien simbolizados en Apocalipsis como la bestia y el falso profeta. Catolicismo y protestantismo apóstata usando su lengua como las ranas para engañar a las muchedumbres y atrapar a sus presas. Jeremías 5:31, 30-31. Jeremías 5:30 al 31 dice: cosa espantosa y fea es hecha en la tierra. Noten cómo le llama Dios aquí, cosa espantosa. Los profetas profetizaron mentira, pero ¿con qué se habla mentira? Con la boca. Y los sacerdotes dirigen por mano de ellos. O sea que hay falsos sacerdotes que hablan también mentira. Y mi pueblo así lo quiso. ¿Qué pues haré cuando llegue el fin? La mayor culpa la tiene el pueblo porque, teniendo una Biblia, se dejan engañar por estos falsos maestros, sacerdotes católicos y por protestantes apóstatas que le están enseñando al pueblo que la ley quedó abolida y que no necesitamos guardar los mandamientos de Dios. Pero hay un Elías del tiempo del fin que exalta todos los mandamientos, y por eso es que Satanás va a perseguir al Elías del tiempo del fin usando a los reyes políticos, a la madre y a las hijas. Muy interesante eso. Noten que Deuteronomio 13, donde se habla por primera vez de un falso profeta, ¿qué es lo que usa el falso profeta para engañar a la gente? Su lengua también, su órgano fisiológico, que es la lengua. Deuteronomio 13, la primera vez que se menciona un falso profeta es aquí. Y noten qué interesantes los términos que se usan. Deuteronomio 13, cuando se levantara en medio de ti profeta, soñador de sueños, y te anunciara señal o prodigio. Noten con qué se anuncia, con la boca. Y si se cumpliera la señal o prodigio que te anunció diciendo, ¿pero con qué lo anunció? Con la boca. Y se te dice, vámonos en pos de otros dioses ajenos que no conociste y sirvámosle, no darás oído a las palabras de tal profeta. Noten a las palabras, pero ¿con qué las menciona? Lógico que con la boca. Porque Jehová vuestro Dios los está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Claramente que Satanás usa la lengua de estos falsos maestros y de los falsos profetas para decir mentiras. Y no solamente de los falsos profetas y falsos maestros, también hay otros. Noten cómo dice Jeremías 2:8. Noten cómo dice el profeta Jeremías. Jeremías 2:8. Noten cómo dice aquí el profeta Jeremías. Jeremías 2:8 dice: los sacerdotes no dijeron ¿dónde está Jehová?
O sea, así también como Satanás usa a los falsos pastores, falsos profetas, también usa falsos sacerdotes. Los sacerdotes no dijeron dónde está Jehová, y los que tenían la ley no me conocieron, y los profetas se rebelaron contra mí, y los profetas profetizaron en nombre de Baal. Noten con qué profetizaron: con la boca, y anduvieron tras los que no les aprovechó. Otra cita, Isaías 30, para demostrarle que es la misma boca que usan los falsos maestros y los falsos profetas y falsos sacerdotes católicos para engañar a la gente. Isaías 30, 9 y 10. Isaías 30, 9 y 10. Porque este pueblo es rebelde, hijos mentirosos que no quisieron oír. Pero ¿qué es lo que oigo yo? Las palabras. Pero este pueblo apóstata no quiso oír la ley de Jehová a través de los verdaderos profetas de Dios. ¿Qué es lo que quieren oír entonces? Versículo 10. Porque dicen a los videntes, o sea, a los profetas, no veáis, y a los profetas no los profeticéis lo recto. Decidlos, ¿la palabra qué? La boca. Decidlos cosas halagüeñas, profetizar la mentira. ¿Qué es lo que le gusta a la gente oír? Mentira. Por eso es que razón satisface sus sentimientos y manda a todo el mundo los espíritus inmundos a manera de rana que salen de la boca del dragón, la bestia y el falso profeta, para que vayan a propagar mentira. O sea que en Apocalipsis 16:13 estamos divisando al final de la historia al catolicismo, al protestantismo apóstata y a los reyes políticos de la tierra, propagando errores y usando la fuerza para propagar estos errores y así perseguir al pueblo de Dios que exalta todos los mandamientos de Dios. La profecía es clara. Está divisando al catolicismo y el protestantismo apóstata como la bestia y los falsos profetas, uniéndose en coalición impía para propagar errores doctrinales y engañar a las muchedumbres a través de espiritismo, y son espíritus de demonio, dice Apocalipsis 16:14. Y la mejor arma letal que tiene el diablo es la lengua. En efecto, la lengua también la usó Satanás para engañar a Eva a través de la serpiente. Génesis 3. Noten que Satanás, para convencer y engañar a Eva, también usó la lengua de la serpiente, pero en realidad era Satanás usando a la serpiente. Génesis capítulo 3, versículo 1 en adelante. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo, noten que aquí está hablando la lengua, la boca, se está usando otra vez la boca, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? La mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podremos comer, pero el fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comerás de él, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. La serpiente usando la boca, Satanás usando la boca. Noten lo que dijo Jesús acerca de los falsos profetas. Mateo capítulo 7, se usa también la palabra boca. Mateo 7, 21. Noten cómo dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. No todo el que me dice. ¿Con qué se dice? Con la boca. Señor, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, pero noten cómo dice, muchos me dirán, ¿qué están usando aquí? La boca. No profetizamos en tu nombre y en tu nombre hicimos muchos milagros y en tu nombre echamos fuera demonios. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Esta palabra maldad es del griego anomía, eran obreros sin ley. Muy interesante. Noten lo que dice Pedro, segunda de Pedro 2, 1 al 4. Los falsos maestros para engañar también usan su lengua. Segunda de Pedro 2, 1 al 4. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá también falsos maestros entre vosotros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor lo que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado.
Por la avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Oigan, palabras. ¿Qué usan los falsos maestros para engañar a los incautos? Usan palabras fingidas. ¿Y con qué se hablan las palabras? Otra vez se menciona el órgano fisiológico, la boca. Hermanos, los tres enemigos de la liga del tiempo del fin es los reyes políticos, la bestia, que es lo mismo el catolicismo romano en su fase perseguidora, y el falso profeta, que es lo mismo la imagen de la bestia, y las hijas en su fase perseguidora. Tres contrincantes unidos con un solo propósito para matar a Elías del tiempo del fin. ¿Pero por qué razón? Porque el Elías del tiempo del fin predicará un mensaje. ¿Cuál es ese mensaje? Un mensaje de advertencia, un mensaje de reproche, que condenará la apostasía existente entre los reyes políticos y la ramera y las hijas, y esto va a encender con grande ira a este sistema y va a perseguir a este Elías del tiempo del fin para tratar de extirparlo, porque este Elías del tiempo del fin exalta todos los mandamientos. El Elías del tiempo del fin representa a la iglesia remanente predicando y exaltando todos los mandamientos de Dios. Por eso es que los espíritus inmundos de manera errana salen a propagar sus errores doctrinales para confundir a las muchedumbres y que no crean el mensaje del Elías del tiempo del fin, que manda a la gente, al mundo, a que adoren al Creador y que guarden todos sus mandamientos. Hermanos, Dios les bendiga y que la honra y la gloria sea para nuestro Dios. Vamos a orar para terminar. Señor que estás en el cielo, gracias porque nos permitiste estudiar tu palabra. Nos hemos dado cuenta que las tres partes de Babilonia son el dragón, la bestia y el falso profeta. Nos hemos dado cuenta que representan sistemas del tiempo del fin, que le harán guerra a tu pueblo, porque este pueblo exalta todos los mandamientos de Dios y los guarda. Gracias por tus profecías, Señor, porque son una guía segura en este mundo de engaño y tinieblas. Bendice tu pueblo para que podamos predicar estos mensajes a toda nación, tribu, lengua y pueblo, y que la gente pueda conocer los engaños de estos sistemas que están representados por el dragón, la bestia y el falso profeta, que es un símbolo para representar a los reyes políticos de la tierra, al sistema católico romano y al protestantismo apóstata. Señor, permite que tus hijos conozcan la verdad y salgan de estos sistemas antes de que sea demasiado tarde. Te lo suplicamos y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Dios nos bendiga, hermano, y que la honra y la gloria sea para nuestro Dios. Amén.